¿Quieres saber 3 cosas que no debes hacer en tu práctica de coaching? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. ¿Cómo estás? Hola, me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana, gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Si es la primera vez que ves alguno de estos videos, quédate conmigo, te invito a suscribirte. Únete a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, como el que te voy a hablar el día de hoy, pero también vas a encontrar información relacionada con el desarrollo personal para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta temas de motivación para darnos ánimo todos los días. Y bueno, sin mayor preámbulo, el día de hoy quiero hablarte sobre 3 cosas que no debes hacer en tu práctica de coaching. Así que si tú eres un coach certificado o tienes pensado estudiarlo y dedicarte a esta linda profesión en el futuro, bueno, acá tienes 3 cosas que son de las más importantes y que, en mi opinión, no deberías de hacer en tu práctica de coaching. La primer cosa que no te recomiendo que hagas jamás en tu práctica de coaching es violar tus acuerdos de confidencialidad. Y aquí te voy a hablar de uno de los pilares básicos de todo coach profesional, y eso es que hay que respetar los datos de privacidad de tu cliente, así como el caso en general. Así que, bueno, ¿cómo lo vas a hacer y cómo se pone en práctica esto de respetar la confidencialidad de cada uno de tus clientes? Bueno, primero que nada, si tú estás conversando con otros coaches o estás en un salón de clases o estás tomando un curso, hay que hablar de casos de estudio, pero jamás relaciones la información de la que estás hablando con algún cliente o alguna persona en particular. Y también otra cosa que te recomiendo y que puedes hacer como una buena práctica todos los días es que cuando estés anotando todos tus registros, ya sea en la bitácora de coaching o, por ejemplo, si estás tomando notas directamente en alguna libreta, es importante solamente anotar las iniciales de tu cliente. De esta manera, si alguien se encuentra tus notas o ve por ahí los registros, jamás lo van a poder relacionar con alguna persona en particular. Y por último, otra buena práctica que puedes seguir está relacionada con los registros en general, ya sea en expedientes o documentos que tengas almacenados en tu computadora, pero también con las notas físicas. Y estos registros idealmente se deberían de eliminar por lo menos cada 2 años. Pero si tú después de 6 meses o a lo mejor en un tiempo menor a 1 año ya no estás trabajando con ese cliente o con esa empresa, es preferible borrar todos los registros para seguir conservando la buena confidencialidad. La segunda cosa que no te sugiero que hagas en tu práctica es tratar a todos tus clientes por igual. Incluso si tú ya has tenido un caso o has trabajado algún caso con alguna empresa o con alguna persona en particular, no pienses que eso tiene por qué o tendría por qué replicarse con otras personas, ya sea para establecer un mismo plan de acción o, por ejemplo, si estás haciendo coaching directivo, darle las mismas recomendaciones a otra persona. Y todo esto es porque cada uno de los clientes es diferente. Acuérdate que cada persona tiene sus características, tiene sus metas muy puntuales y muy particulares. Y aunque a lo mejor a simple vista podría parecer que el caso es similar, no necesariamente significa que las soluciones que le dieron resultado a una persona le vayan a dar resultado a otra. Por esa razón, no te recomiendo que trates a todas las personas por igual o trates de tomar las similitudes para tratarlos de la misma forma. Ahora, eso también aplica para la parte de los formatos o incluso cómo llevas tu práctica. Está bien tener formatos de apoyo, herramientas, así como seguir un proceso que te va a ayudar a aligerar el sistema o a que tus clientes tengan un orden y reciban la información de forma correcta y oportuna. Sin embargo, lo que no te recomiendo es que, por ejemplo, tengas a lo mejor algún formato y que ese mismo formato lo apliques para todos tus clientes por igual, sin importar cuáles son sus necesidades.
Por esa razón es necesario que si tú, por ejemplo, tienes un cuestionario o un registro, el cual cada uno de tus clientes lo tiene que responder cada vez que inicia un proceso de coaching, bueno, está bien siempre y cuando sea un registro, pero responder, por ejemplo, a alguna serie de preguntas o un cuestionario en particular de un tema específico, no te lo sugiero tanto porque un cliente, por ejemplo, que vaya por un proceso de coaching empresarial puede ser completamente diferente a una persona que va por un proceso de coaching de vida. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que a lo mejor tú tienes establecido que cada persona que entre a tu práctica de coaching o que tome sesiones de coaching, tú le vas a aplicar la rueda de la vida. Esta herramienta es excelente, es muy buena, incluso aquí vas a ver en el canal información relacionada con ella y cómo puedes implementarla. Pero el que yo haga esto y que diga, bueno, todos los clientes nuevos con los que yo voy a trabajar les voy a aplicar la rueda de la vida, eso sería un error. ¿Por qué? Porque hay que escuchar primero cuál es la necesidad del cliente, cuál es la razón principal por la que esa persona se está acercando a tomar sesiones de coaching. De manera que si esta persona está buscando algo completamente diferente a una cuestión de revisar cuáles son las diferentes áreas de la vida y cómo se encuentra esta persona y en dónde están sus áreas de oportunidad, créeme que ahí vamos a estar completamente en desacuerdo porque esta persona no necesita que tú le apliques ese tipo de herramientas. Así que ese es un ejemplo a lo que me refiero de que sí hay herramientas muy buenas en coaching, pero no hay que aplicarlas a todos ni pensar que todos los clientes son iguales y que a todos les podemos aplicar las mismas herramientas y los mismos procesos por igual. Y por último, la tercera cosa que no te recomiendo que hagas en tu práctica de coaching es hacer promesas y no cumplirlas. De repente podemos, no sé, hacer promesas con el cliente de te voy a mandar este documento o a lo mejor conforme vamos avanzando en nuestras sesiones de coaching decimos, ok, a lo mejor voy a revisar esta información o voy a investigar algo y te lo hago llegar. Pero si no estamos seguros de tener el know-how o no estamos seguros de cómo se hace eso o dónde podemos conseguir la información, es mejor no hacer ninguna clase de promesa. Por la sencilla razón de que si no honramos nuestra palabra como coaches, pues eso le va a generar una mala experiencia al cliente y va a decir, bueno, pero habíamos acordado tal cosa y no lo mandaste o me dijiste que ibas a preguntar tal cosa y después no me la comentaste o incluso lo que es peor o podría ser peor, a lo mejor se te olvidó, ¿no? Y ni siquiera lo recordaste hasta el momento en que volviste a ver al cliente. De manera que eso es algo que no te recomiendo. Es preferible que antes de hacer una promesa, tú hables claramente con tu cliente y sepan ambos cuáles son las expectativas. Ahora, por supuesto que no estás obligado a saberte todo ni a tener todas las respuestas para tus clientes, incluso si estás haciendo coacheo directivo, pero eso no es una excusa para hacer promesas con el cliente y después no hacerle llegar la información correspondiente. Así que esa es la tercera cosa que no te recomiendo que hagas en tu práctica y si sigues estas tres cosas y las evitas, bueno, eso va a hacer que tu práctica de coaching cada vez vaya creciendo mucho más y se vaya nutriendo con más y nuevas recomendaciones de tus clientes. Así que, bueno, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.